vamos a comenzar. Para los que no me conozcáis, yo soy Bandita, formo parte de la junta directiva de la Asociación Atlas de Adopción y Acogimiento, una asociación de familias adoptivas en la Comunidad de Madrid. Hemos empezado con este ciclo de charlas hace un mes, un par de meses, sobre antirracismo, ya que es algo que en esta asociación, al ser bastantes personas racializadas, nos afecta mucho y a nuestras familias también. Y nos parecía que una forma también de educar o de ser antirracistas es el poder formarnos en otros aspectos. Como vemos en el título del ciclo, es más allá del color de la piel, porque parece que nos quedamos en los rasgos, en el color de la piel, y el racismo va mucho más allá de todos estos aspectos. Hoy vamos a contar con Marjorie. Ella es psicóloga, se dedica a investigar sobre los movimientos, sobre personas migrantes y lo que esto también implica para ellas y personas refugiadas. Nos va a explicar un poco lo que implica, ¿no?, el ser una persona racializada en una sociedad racista, lo que implica en la salud mental, que creo que es algo que se ha dejado mucho de lado y que muchos psicólogos y muchas psicólogas no tienen en cuenta a la hora de trabajar con personas racializadas, y tiene un impacto bastante grande y cada vez lo estamos viendo mucho más. Y nada, no sé si Marjorie, si prefieres que te llame Marjorie, Paola o como tú prefieras, como te sientas más cómoda. No sé, en realidad me siento cómoda con los dos nombres, pero creo que es más fácil Paola. Vale, Entonces, pues sí, bueno, más fácil. A veces me llaman Paula, que es como, por favor, es como, no puede ser. Pero sí que entiendo que es más fácil porque el otro es como Marjorie, o sea, como un acento ahí un poco más extravagante. Entonces, pues Paola, por ejemplo. perfecto, Paola. Pues ya te dejo a ti toda la ponencia, toda la presentación, y bueno, pues aquí estamos encantados de escucharte y aprender un poco más. Vale, pues yo voy a empezar, no sé cómo se ha hecho porque veo que es el segundo ciclo. Yo voy a empezar preguntándoos por qué estáis aquí. Probablemente no podáis contestar todas, ¿no? Pero me gustaría saber cuáles son vuestras dudas sobre salud mental con vuestras criaturas, que entiendo que sois mamás y papás, ¿verdad? De niñas y niños racializados, ¿no? Es este el contexto, ¿verdad? Vale, pues, y si estáis aquí es porque ha surgido una preocupación, o al menos ha surgido, ¿no?, una reflexión acerca de su salud mental, ¿no? ¿Os ha parecido al menos esto importante, interesante, o tenéis ganas de conocer un poco más? Entonces, me gustaría saber qué os trae, o sea, hasta el punto de hablar sobre salud mental. María José, sí. Un momento, alguien tiene el micro Sí, encendido y se escucha el teclado del ordenador, así que por favor apagad los micros. soy yo porque me Ah, gustaría vale, no vale, perder. vale, Paola, vale, sin problema. Si mientras va hablando la gente, quizá me desconecto. Soy yo para saber, para luego contestar en el hilo y no inventármelo luego, que si es mucha gente, luego no me acuerdo. Voy a apagar ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se apaga? Vale, vale. ¿Hablo yo? Sí, María Ah, José. vale, buenos días. Bueno, mira, yo soy madre de un niño de etnia negra. Bueno, estamos en el proceso de adopción, tiene 7 años. Anteriormente, bueno, le tenemos ahora mismo en acogimiento y él sigue teniendo contactos con su madre y va a seguir manteniéndolo durante la adopción, ¿eh? Pero bueno, sí que es verdad que a mí en el momento que en una familia blanca y en un entorno blanco entra un niño pues con un color de piel diferente, que sabemos todos lo que significa, pues sí que me preocupa el ser capaz de afrontar las dificultades con las que él se pueda encontrar a lo largo de su vida y que le puedan afectar pues efectivamente a nivel mental, a nivel emocional, bueno, un poquito en todos los sentidos. Y estoy intentando, bueno, pues
formarme e informarme para ser capaz de ayudarle en todo ese proceso y ser capaz de afrontar esas situaciones que se van a presentar de forma inevitable, porque se van a presentar a lo largo de su vida. Ese es mi motivo para estar aquí hoy. Carmen, he visto que también has levantado la mano. Hola, buenos días a todas. A ver, yo soy Carmen, tengo dos hijos adoptados, uno de ellos es negro, es de África, de la República Democrática del Congo, ahora ya tiene 16 años, ¿vale? Entonces, hemos sufrido algún ataque racista, sobre todo cuando estaba en el colegio, y lo que más me preocupa es que él es un niño que es muy tímido, de por sí es tímido, pero es que no, le cuesta relacionarse con la gente, ay, perdón, ¿eh? Le cuesta relacionarse con la gente, pero como que no tiene interés por relacionarse con gente de su mismo color. Y yo creo que es importante para él, ¿no? Me preocupa un poco eso. Luego, aparte, soy coach y estoy enfocada a la posadopción, pero de posadopción no encuentro, o sea, hay muy poca gente que diga lo que le está pasando, porque lo mismo que me ha pasado a mí con mi hijo, le pasa a mucha gente. Y es como que les da vergüenza o es algo muy íntimo para ellos hablar de eso. No sé si me he expresado bien, ¿eh? Perfecto, gracias, Carmen. ¿Alguien más Gracias. que pueda responder a Paola la pregunta que nos ha hecho, que es ¿por qué estamos aquí? Podéis escribir por el chat también si no queréis utilizar micro, vídeo o tal, y yo se lo voy leyendo a ella. A ver si encuentro. Bueno, hola, buenos días. A mí, no sé si se me escucha bien. Sí, Vale, pues sí que interesa, ¿no? Sobre todo cómo puede ser la repercusión, ¿no? Que puede afectar a nuestros hijos cuando sufren, ¿no? Esos ataques racistas en el ámbito escolar, ¿no? O sea, por mucho que los padres estemos ahí detrás, ¿no? Y lo hablemos en casa, pero, ¿no? O sea, es esa parte que a lo mejor se queda, ¿no? En nuestros que tampoco lo saben transmitir. O sea, no sé si soy yo o se te eh, corta, se te está cortando. se me corta. A ver, Sí, sí, se oye entrecortado. ¿ahora mejor? ¿Sí? ¿Ahora mejor? Sí, a lo mejor. ¿Sí? Pues Sí, nada, eso, o sea, que es como em, cómo les puede realmente afectar, ¿no? Tanto en su personalidad como en cómo asumen otro tipo de vivencia esos ataques racistas en el ámbito escolar, ¿no? Y sobre todo si a veces, ¿no? Que si la respuesta del colegio no es adecuada, si eso también les puede desmotivar, ¿no? A comunicar pues esos hechos racistas porque al final están como agotados, ¿no? De las veces que lo han vivido, ¿no? No sé si me he explicado, pero bueno, un poco sería mi inquietud. Muchas gracias. gracias. No sé si hay alguien más que quiera compartir. Bueno, pues Paula, te toca a ti, no sé si nos quieres comentar algo. Vale, muy bien. Bueno, si queréis, como ha dicho Bandita, por favor, luego escribirlo detrás en mensajes, pues yo os agradecería también porque, a ver, me interesa mucho saber cómo, o sea, en qué punto estáis del antirracismo también, porque bueno, porque es todo un espectro, ¿no? Entonces estamos hablando desde cosas muy íntimas, muy pequeñas, en las que se ha visto invisibilizada las conductas racistas hasta pues lo que estamos hablando de bullying racista, ¿no? Esta preocupación que veo que es como el eje troncal de las tres mamis que han hablado, ¿no? En el contexto escolar, ¿no? El bullying racista, ¿no? O cómo repercute, ¿no? También el racismo que están sufriendo sobre todo en el ámbito escolar. A ver. Primero voy a empezar con María José, que yo creo que es como, bueno, ha sido la primera que ha hablado sobre todo, y me interesa mucho también porque todavía no está
sea, está en un proceso de acogida y ahora está, pues supongo que está pues, tramitando la adopción, ¿no? Tiene 7 años la criatura, la otra persona, la otra criatura tiene 16 años, porque bueno, es adolescente ya, y no sé cuántos años tenía la Baobei, que ha hablado también, no sé qué años tenía su criatura también, porque no tiene nada que ver pues un proceso de adopción con 7 años que con 16 años, también por eso me interesa. Entonces, a ver, en cosas que yo tendría en cuenta que me parecen como súper importantes a la hora de iniciar un proceso de adopción, ¿vale? Hay un discurso en la adopción que es unilateral y siempre es, sobre todo el que se escucha más y por el que la mayoría de los procesos de adopción se motivan. Y es porque se piensa un proceso positivo para las criaturas, ¿no? Y para las familias, ¿vale? Y esto está bien, eso es una forma de ver la adopción. Lo que ocurre es que no es la única manera de verla. Entonces, esto podría, no quiero decir ni que sea negativo, ni, o sea, no estoy extrapolando, no estoy hablando, sino como que también hay un espectro amplio de opiniones y aquí lo interesante no es lo que yo opine, evidentemente, sino lo que opinan las familias. O sea, entra como dentro del contexto familiar. Con lo cual, veo muy positivo, por ejemplo, ofrecer la posibilidad de que las criaturas opinen sin ser juzgadas acerca de lo que les supone su propio proceso de adopción, cómo se sienten acerca de su propio proceso sin ser juzgadas, es decir, sin intentar introducir ideas acerca de que el proceso es bueno, el proceso es malo. Esto, por ejemplo, para mí es la base fundamental porque, por suerte, tengo personas racializadas adoptadas en consulta y conozco bien cómo está esto polarizado, ¿no? Está por un lado, hay personas pues, que están a favor de la adopción y por desgracia hay otras personas que no están a favor, incluso habiendo sido adoptadas, ¿no? Entonces esto ocurre también en el contexto en el que no se ha dejado, ¿no? En cierto modo, ofrecer la opinión de la criatura constante y validar esa opinión acerca de su propio proceso de adopción, ya que esa es la otra parte importantísima implicada. No volcar nuestros pensamientos y nuestros sentires. Es decir, yo creo que es bueno, no es necesario, ¿no? En este contexto, sino como cómo te sientes, cómo lo vas viviendo, cómo lo vas transitando, cómo te encuentras, qué te gusta, qué no te gusta, cuando hablamos de este proceso, ¿no? Como ir validando sus emociones que esta criatura también está pasando, ¿no? Me parece como básico y sobre todo en el caso de María José, que es como todavía estamos en este momento, aunque nunca es tarde, entiendo que también se pueden hacer con las demás criaturas. O sea, como validar lo que piensa, lo que siente y lo que opina acerca de su propio proceso. Sabéis que hay un síndrome, que es el síndrome del niño adoptado, que positiviza constantemente la adopción. Es decir, hay un componente emocional en la opinión, en tanto en cuanto, claro, como si se le hubiese hecho un favor a la criatura por haberle adoptado. Esto yo sé que no es así, pero no quiere decir que no exista esta entidad, es decir, no puedan aflorar estas emociones en la criatura, que esto puede ser, y más cuando se trata de personas de distintas etnias, que evidentemente hay una diferencia enorme en tanto en cuanto en posibilidades, en privilegios sociales, ¿no? Y es como si hablamos de racismo sobre todo, pues hay una diferencia social que no es que lo haya creado su madre o su padre, es social, o sea, no estáis implicados, o sea, por más que luchéis, esa diferencia no va a acabar, esa diferencia es objetiva y existe porque existe una estructura que así lo determina, ¿de acuerdo? Y la gente pues va reproduciendo esa estructura, pero no quiere decir que porque mamá y papá cambien algunos aspectos, esto va a cambiar, ¿no? Que ahí viene la otra parte que me estabais comentando acerca de cómo paliar los efectos negativos que puede tener el hecho de que las criaturas se encuentren ante una situación racista, ¿no? Por un lado, es un proceso que van a tener que pasar. Vamos a dejarlo en primera claro.
es esto, ¿de acuerdo? Porque en una sociedad que hay racismo, las personas racializadas sufren racismo. Simple. Independientemente de la fuerza de voluntad que pueda tener un padre o una madre. Yo soy mamá, yo soy madre, mis hijas son racializadas y ya me gustaría a mí, con todos los conocimientos que tengo sobre el proceso de racialización, evitarlas que sufran racismo, pero no puedo. O sea, esto ya es de como de base. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como padres, madres? Primero, evidentemente, estamos hablando de autoestima y la autoestima ahí viene pues como enlazada en que la persona que ha pasado un proceso de adopción también tenga voz y voto en ese proceso, o sea, en qué opina acerca de ese proceso, ¿no? Porque posteriormente, en los casos que yo tengo, hay algo que ocurre bastante a menudo, ¿no? Por lo que me van a ver a mí. Y es que tienen la sensación de que les han decidido la vida y no han podido decidir acerca de ella. ¿De acuerdo? Y entonces, esto evidentemente, o sea, para mí, yo no voy a poner entidades éticas yo no voy a ir por ahí si es bueno o malo, no voy a entrar en esto porque evidentemente no es el objetivo de esto. Y yo personalmente no soy quien para andar opinando de si un proceso es bueno o malo, sino cómo quizá abordar ya dentro de un proceso de adopción esta temática, que es a lo que voy, ¿no? O sea, ofreciendo esa posibilidad de que opine sin juicio. Ojo, esto es muy importante. ¿Sabes? Como yo pienso que es evitar estas situaciones. Yo pienso que la adopción es positiva. ¿Tú qué piensas? ¿No? Como condicionando a la criatura, o sea, como intentándole ofrecer un espacio en el que pueda, y ojo, otra cosa, en que pueda expresarse. Y ojo, probablemente lo que opine o va a remover o va a revolver, pero de eso se trata. Porque quizá lo que vosotros opináis le está removiendo a la criatura y es como esto, ¿no? Hay que confrontar esto. Si estamos preocupadas por esta salud mental es como empieza, ¿no? Es como la base de esto. ¿Vale? Confrontar estas opiniones y devolverlas, que está muy bien. Además, si son espacios en donde se ha construido confianza, sobre todo desde el amor, que estamos hablando de que son familias amorosas, que se quieren, entonces evidentemente va a salir bien, ¿no? ¿Qué es esto, no? ¿Tenéis alguna pregunta hasta ahora? ¿Bandita? No, yo, vamos, no sé si alguien más tiene más preguntas, si quieres continuar con las que nos han contestado. Bueno, nos han puesto un comentario en el chat que nos dicen que Marina nos dice que es madre de una hija de origen china de 15 años y que con la adolescencia ha venido el conflicto, entre otros, sobre las altas expectativas del estereotipo de lo que socialmente se puede esperar de ellas. Y por ahora eso es lo que tenemos. Animaros, Marina, Carmen, animaros, preguntarme las cosas que yo quiero aquí también, ser más productiva que soltaros aquí que ya lo hago, no quiero soltaros aquí una charla, así que preguntarme, que yo encantada de responder, creo que es como más pragmático esto, ¿no? Entonces, las expectativas es lo que estamos, o sea, diciendo, ¿no? Entonces, mami, no puedes evitar las expectativas que están depositando en tu criatura. Es que es esto, ¿no? Entonces, nuestras criaturas racializadas, adoptadas o no, tienen que lidiar con el racismo, ¿vale? Y sobre todo con la frustración que supone el que no seamos leídas como personas de primera, que esto es lo que ocurre muchas veces, porque como somos leídas con muchos prejuicios, muchos estereotipos, y al final lo que esto resulta es que se nos trata como personas de segunda, no de primera, ¿no? Como con menos derechos, menos posibilidades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lidiar con las expectativas, sostener, es decir, sí, esto es así, esto está pasando, ¿no? También intentar validar lo que están sintiendo, lo que están, lo que les está pasando. No es algo que se estén inventando, es real,
esto, lo que te está pasando es verdad, no, no te lo estás inventando, no está en tu cabeza, está pasando, hija, hijo mío. Y está bien estar enfadada, está bien estar enfadado porque no es justo sostener. Esto es cuando, a ver, cada una evidentemente adaptarlo al estilo que tienen de conversación con sus criaturas, evidentemente, pero es como un ejemplo de sostén, ¿no? Sostener a las criaturas, teniendo en cuenta que en ese momento lo más importante no es lo que sentimos nosotras como mamás, que ya me gustaría a mí, pero esto me pasa a mí con mis criaturas también, ¿sabes? O sea, no es lo más importante, no es lo que yo sienta, sino pues, que lo que está sintiendo la criatura, ¿no? En ese momento, es el sostén. Otra pregunta que nos hacen es, bueno, nos comentan que les preocupa que su hijo de origen etíope hace comentarios contra los blancos con cierto odio, como por ejemplo, los blancos son unos mierda, os creéis superiores y sois una mierda. Claro que a nosotros no nos ve como blancos porque nosotros somos sus padres. Vale. Bueno. Estamos aquí entrando ya en un tema, por ejemplo, en el que yo ya me siento más cómoda. Y es hablar de la rabia. Hemos estado hablando de que se sostiene, que tenemos que como que sostener estas emociones cuando una persona racializada vive y convive diariamente con prejuicios. Y ojo, no estoy hablando de que te digan negro de M o etc, etc. Estoy hablando de que te quieran tocar el pelo, mira, hay una anécdota que me parece buenísima del Chollín, que es un cantante de rap, no sé si lo conocéis. Entonces, el Chollín ha nacido aquí en España, pero es una persona racializada, sin pero, es una persona racializada, ¿no? Y entonces decía que tenía un amigo con el que había convivido pues toda la vida, que se habían escolarizado juntos desde que eran niños o niñas, ¿no? O sea, desde que eran niños. Porque... Y que un día, con 11 o 12 años, el amigo con el que era vecino, que había vivido toda su vida con él, ahí viéndole, le dijo un día, eh, bueno, ¿y en tu país hay internet? No recuerdo exactamente lo que le preguntó acerca de su país. Y Choyin, claro, fue como, ¿cómo puede ser que esta persona... O sea, no hay racismo hasta que hay racismo. Es decir, no, o sea, el racismo como está soterrado, de hecho no se habla de racismo, o sea, racismo es como una palabra como muy fuerte, se encuentra profundamente soterrada, porque además abre la herida colonial del que proviene, porque todo esto, todo el proceso de esclavización, todo esto, como conocemos hoy el racismo, nace de una herida colonial en el que España es uno de los agentes principales de esta herida. Entonces, y es curioso como España, que es el agente principal, porque el primer barco negrero, por ejemplo, que es donde empieza todo el imperio de la colonización, donde empieza todo a colonizarse, ¿no? El mundo en general. Antes no había, antes habían invasiones, etc., pero tal y como conocemos el mundo ahora y la colonización, ahora tienes que hablar mi idioma, ahora tienes que hacer mi religión la tienes, o sea, como todo este proceso que hubo de anulación de las personas y me voy a otro, en fin, el racismo como lo conocemos hoy empieza en gran medida en el Estado español. Y es curioso que justo en el Estado español hoy esta palabra sea como completamente invisible, o sea, y no se saque, o sea, y no se enfrente y no se devuelva las necesidades que tienen. Con lo cual, entiendo que sea muy difícil como entablar una conversación acerca del racismo porque abre, ¿no?, esta herida colonial y da mucho miedo verse reflejada como español, española, en ellos, en los que colonizaron. ¿No? Es como, no quiero enfrentarme con este antepasado, o sea, esta persona, o sea, como que no se desea, ¿no?, tener relación con esa persona, o al final se tiene relación, ¿no?
Entonces es muy difícil, con lo cual el racismo está, el racismo no parece que tenga gran relevancia, pero está en el imaginario español. Se encuentra ahí y, aunque la gente presuma de no ser racista, de repente te salta con algo como ¿de qué país vienes cuando eres mi vecino de toda la vida? Y esto ocurre 40 veces al día para una persona racializada. Entonces, esto hay que entenderlo porque esto se llama carga mental. Y produce un estrés, un nivel de estrés muy, muy fastidiado, muy, se la para jodido. Estamos hablando de un nivel basal de estrés muy alto, muy elevado. ¿Vale? Esto es muy importante. Y entonces, para una persona que se expone a estos niveles de estrés, aparte de que no se le suele sostener, no se le suele validar las emociones, pues termina apareciendo una amiga a la que yo valoro mucho y a la que considero mucho porque, ahora os cuento una cosa, no se nos suele permitir la rabia, y esto es muy importante, a las personas racializadas no se nos permite estar enfadados por el racismo. Es decir, vale, has sufrido racismo, pero jolín, tómatelo con humor, pero jolín, pues dilo de otra manera, pero jolín, no se nos permite estar enfadados. Entonces yo, evidentemente, que tener en cuenta que el enfado, tanto como la alegría, como la tristeza, como todo es una emoción, y que si no se valida en su momento, se enquista y se pone pues como se pone crónica y la gente pues vive rabiosa al final, porque sí. Entonces yo creo que en este punto es muy importante, y todo esto vengo a decirlo porque es muy importante, la rabia me parece como estupenda y como un momento como crucial para validarlo. ¿Cómo expresa la rabia? Llamando a la gente blanca de no sé qué, porque está rabiosa. Y está bien que esté rabiosa, porque todo lo que le está pasando es injusto. No tendría que estarle pasando a una criatura de 16 años, de 15 años. Por favor. Que le llamen negro de tal, no sé qué, que te voy a tocar el pelo, que de qué país vienes, que por qué tu madre es blanca. Todo el día. Aparte de los problemas que tiene ya una criatura a esa edad, que tiene que enamorarse, que no quiere, en fin, que está descubriendo su identidad de género, de todo. Y es un nivel que para mí, o sea, yo como una persona adulta ya me parece insufrible, pues imagínate a una criatura que apenas tiene los recursos y las herramientas para afrontarlo. Está rabiosa y está bien que esté rabiosa. Entonces ahí volvemos a lo que empecé, con lo que empecé, sostener, validar las emociones. Es como, sí, llevas razón. No es como no estés rabioso, cariño. Claro, tiene que estar rabioso porque es que es una situación muy difícil y no lo sabe nadie que no la haya vivido. Es decir, yo si soy su madre blanca y le digo que no es para tanto, pues aquí estoy haciendo una cosa que ahora está muy de moda que se llama gaslighting o luz de gas. Estoy tirando por tierra lo que siente mi criatura y no, y pues es que lo que está sintiendo está bien sentido. Y esto es importante. ¿Vale? Entonces, validar, ¿no? Todo esto viene a validar. Ah, ¿estás rabioso? Sí. Claro que estás rabioso, sí. Está mal. Esto no tiene que pasar. Esto. Luego también, bueno, un poco al hilo de lo que nos comenta Carmen, también nos comentan esto, que le preocupa que cómo puede afectar a su salud mental el no tener referentes de su etnia. Kenia, perdona. Kenia. Etíope. Etíope. ¿Es de origen etíope? Sí. No tiene referentes. Bueno, ya le buscaremos referentes. Pues yo ahora me suena. Conozco yo a una mami, de hecho, que tiene sus criaturas son adoptadas. Tiene 3 o 4. Y creo que todas son etíopes. No le pasamos, sino de todas maneras, bueno, entiendo el problema, que, o sea, que con estas, que además una es una activista muy destacada, me gusta mucho también su perspectiva. Y luego el resto tiene 4, creo, criaturas, ¿sí? Son todas etíopes. Bueno, a lo que voy. O sea, claro, esto, ¿cómo le puede afectar? Pues mal,
¿no? Volvemos a, o sea, voy a hacer como mucho hincapié en esta sesión en el que las cosas que están mal, quizá no hay manera de solucionarlo. O sea, es como muy, como, también creo que como es importante como lidiar con la frustración, pero no lidiarlo de cualquier manera, ¿no? Sino como hacer consciente que hay cosas que vosotras como madres, como padres no vais a poder hacer, pero que estáis acompañando a las criaturas para poder descubrir también cómo las maneras en las que se puede hacer. Ojo, otra cosa que, por cierto, esto, porque tengo a una paciente que lo que le pasa mucho es que su madre, por ejemplo, siempre está preguntando, bueno, ¿y qué hacemos? Delegando en ella, que tiene 18 años, delegando en ella constantemente las soluciones para afrontar también las situaciones de racismo, y es como, y la criatura está constantemente diciendo, no sé qué tengo que hacer, o sea, no es lo que estoy diciendo cuando hablo de sostener y sobre todo como de hacer equipo para afrontar estas situaciones, ¿no? Me refiero más a, que, a un sostén, ¿vale? No de preguntar a la criatura lo que haya que hacer porque probablemente no lo sepa, pues son situaciones, todavía estamos descubriendo las personas racializadas qué impacto tiene el racismo en nuestras cabezas. No lo sabemos, en realidad. Entonces, como no lo sabemos, no tenemos las respuestas que son necesarias para esto, para estos abordajes. No, Y lo mejor, sí, sí, bandita, perdona. no, continúa, Paola, perdona. No, ya había acabado en realidad, iba a ser como una... Vale, otra comentario que nos llegan es que Abeba nos dice que es madre de 2 adolescentes etíopes. La niña de 16 años ha sido objeto de insultos y bullying repetidos en el colegio y redes sociales hasta el punto de quedarse bloqueada, disociada y tuvo que dejar de ir al instituto. Lo definía como un infierno. En los niños con adversidad temprana que suelen tener baja autoestima, el cómo poder ayudarles. Yo les hablo del racismo, de lo que no deben tolerar y ahora valido sus emociones. Pero el problema es que al disociar esconde todas sus emociones. Está mal, pero no reconoce el motivo. Todo va aparentemente bien. Es lo que expresa la niña, la adolescente, intuyo al final. Voy a cerrar esto, no sé si sabía como... A ver. Estoy en la habitación de las plantas. Tengo muchas plantitas por aquí, pero perdonar un momento. A ver. Claro, entonces este abordaje, mami, ya no es tan dentro de casa como nos gustaría, o sea, como que no entra dentro de las reflexiones que podemos hacer dentro de casa o que también, o sea, esto es como la base, ¿no? Lo que hablábamos del sostén, de sostener, de validar, esto es como la base, esto, ¿vale? Siempre tiene que estar presente, ¿vale? Es un trabajo duro, mamis, o sea, olvidaros porque esto no es... Nadie dijo que fuera fácil, es como estar constantemente, pero esto es como la labor, ¿no? Al final es complejo, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Y luego, por otra parte, en esta situación, la que estoy oyendo, por mi experiencia, podría decir que esto ya es como hablar con el centro y hacer como un abordaje con el centro educativo. O sea, si está sufriendo bullying con este impacto, y da igual, o sea, yo creo que hay que abordarlo desde el primer negro no sé qué, hay que abordarlo, ¿no? Pero evidentemente ya llegando, que parece que hay que llegar a estos límites para que se preste atención, por desgracia, que esto es así, ¿vale? Pero bueno, ya estamos en esta situación, no podemos volver para atrás. El caso es que yo creo que de aquí viene pues hablar con centros, denunciar. Sí, 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 aquí entra como todo el armamento. Estamos hablando de que no quiere ir al colegio, de que estamos hablando de un estado de salud mental disociativo, con grandes dosis de ansiedad. No sé si habrá aparecido en algún momento ataques de pánico. Lo que pasa es que en las criaturas, como estas entidades, son como más borrosas, son distintas a las adultas, pues las adultas tenemos ansiedad, o sea, si tenemos depresión, es depresión, estás triste, te cierras en tu casa, o sea, es como muy... Pero en las criaturas es como que aparecen otros síntomas, entonces es importante pues llevar psicóloga, ya es como aquí, y quizá lo expreso de una manera muy concreta, como
desplegar todos los recursos que tenemos para que esta situación se frene, porque ya estamos hablando de actos delictivos, o sea, esto no tiene que pasar. O sea, ya estamos hablando aquí ya de cosas que no podemos gestionar solo en casa. O sea, está bien lo básico, sostener y lo que estábamos hablando, pero ya esto ya entra el colegio, el profesorado y denunciar. Y ya entra otra cosa. Bueno, yo me voy a colar y te voy a hacer yo alguna pregunta, ¿vale? Con lo que estaba leyendo ahora, con lo que me entraban las dudas también de cómo se nos, no sé si tú también lo ves así, cómo se exige a veces cómo se nos exige a las personas racializadas que actuemos ante el racismo, ¿no? No vale lo que decías muy bien, ¿no? No nos podemos enfadar, pero cuando lo dejamos pasar porque ya estamos hartos y no podemos estar luchando constantemente, yo lo que he visto es que la sociedad parece que encima nos culpa, ¿no? Por no haber actuado, nos culpa por no haber tomado esta decisión y al final esto tiene mucho que ver con los mecanismos de defensa que cada uno tiene integrado. Yo no sé si esto tú en tu trabajo, en tu trayectoria profesional, también has visto cómo se activan estos mecanismos de defensa y cómo a lo mejor puede llegar a un punto en el que debido al haberlo vivido tanto, acabemos desprotegiéndonos porque estamos muy cansados y si encima se nos culpe, ¿no? De nuevo por desprotegernos, cuando esto en otro tipo de violencia no está sucediendo y se entiende perfectamente a la víctima y en nuestro caso no. Sí, esto lo he visto bastante. Esto, bueno, tiene una palabra dentro de la psicología que es indefensión. O sea, este estado es cuando has recibido tantos ataques, tanta violencia, que llega un momento en el que como tu cuerpo y tu cabeza entiende que da igual lo que hagas, vas a seguir sufriendo esta violencia y dejas de defenderte. No, esto ocurre bastante a menudo, ¿no? Y bueno, en personas racializadas, pues evidentemente pasa bastante, ¿no? Hay desde personas que ven perfectamente el racismo y ha dejado de defenderse, pero por ejemplo, otra estrategia que tiene el cuerpo ante el racismo continuado es dejar de ver el racismo también, que hay mucha gente racializada que dice que ya no vive racismo. Y evidentemente, teniendo en cuenta que el racismo no es algo que vive dentro de las subjetividades, pero no es algo subjetivo, sino que es real, existe, o sea, se puede sacar datos, o sea, es como algo real, ¿no? Que existe ahí. Entonces, y habrá gente que diga que no ha sufrido racismo en su vida. Conozco mucha gente racializada que le pasa esto, y esto no es otra cosa que un mecanismo de defensa. O sea, ¿quién quiere vivir en un mundo donde no tienes un lugar, donde no tienes un sitio? O sea, ¿quién quiere vivir en un sitio, en un entorno que no te quiere o que te quiere mal? Pues disocias, dices, pues yo me voy, o sea, dejas ahí el racismo y que no tiene nada que ver conmigo el racismo, es otro mecanismo, ¿no? También el de dejar de defenderte y bueno, ante esto, a escuchar al cuerpo también, ¿no? ¿No? Tu cuerpo ha llegado hasta ahí porque ya está cansado y es como, vale, cuerpo, has hecho todo lo que has podido y está bien, ¿no? Como otorgándole la sabiduría al cuerpo por todo este tiempo que te ha sostenido y que ha dicho, bueno, pues yo ya hasta aquí llego, ¿no? Reconociendo también esa sabiduría y también, pues eso, con una escucha, con un ya vivir para adentro, porque, ojo, hacer pedagogía antirracista tela, ¿eh? Yo de hecho lo hago poco. De hecho, cuando me llamaste, me hablaste, eh, tuve conflictos, porque hay entornos en los que es difícil también ofrecer esta información, ¿no? Porque pues, es una información que rasga, que rasga, que rasga. Entonces, claro, entonces eh, desgasta mucho, requiere mucha energía y requiere un ejercicio de hacerlo para afuera, o sea, de prestar atención a las personas a las que tienes enfrente. Y esto, pues hay gente pues, que como ya no tiene energía, es imposible que lo hagan, claro. Entonces, escuchar. Como yo ya he gastado toda mi energía, como digo yo a veces, que esto es muy gráfico, pero yo visiono la paciencia o la pedagogía como un cubo, ¿vale? Entonces es como, y muchas pacientes mías les digo, ¿cómo tienes tú el cubo de la pedagogía, de hacer pedagogía hacia las personas blancas? Y muchas me dicen, vacío, vacío, ya no tengo... ¿Qué es esto también, no? También valorar un poco que la energía, que
viene a decir que la energía pues a veces se agota, ya no puedes hacerlo más. ¿Y qué viene ahora? Que es el trabajo más importante y el más complejo, el cuidado, el autocuidado, el escuchar al cuerpo, el agradecer todo lo que ha hecho, agradecimiento sin culpa, sino sobre todo como una apertura al amor y a la autocompasión, que esto es muy importante en los procesos de personas racializadas. ¿Ves cómo cambia el discurso cuando hablo a mamis, cuando hablo con personas racializadas que están en este proceso? ¿Por qué es esto? Entonces, con vosotras es más autocompasión, como amor y estas cosas que también entran en otros procesos, pero cuando ya venís a consulta, de esto falta mucho. Autocompasión, sostén, ¿no? Porque no ha habido, y era lo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, como está bien, hijo, está bien que estés mal, ¿no? Compasión. Nos preguntan que si en caso de necesitar ayuda profesional por parte de nuestras hijas e hijos, es recomendable que las o los profesionales sean racializadas o racializados. Sí, 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 por supuesto. O sea, no es recomendable, es que de hecho o sea, como yo lo veo, mira que no soy nada exigente, pero como radicalmente fundamental. Por favor. Y ya no racializados o racializadas, sino que tenga un punto de vista, ojo, que acordaos que he dicho que hay gente racializada, yo, la persona que me hizo mi proceso terapéutico, es una persona racializada, pero no tenía perspectiva de raza. Decía como que todo estaba en mi cabeza, y que como cosas así. Tuve que cambiar de proceso terapéutico porque, bueno, para mí muchas veces es peor el proceso terapéutico que quedarte como estás, ¿eh? También te digo, o sea, por eso es importante que sea una persona que eh, sea racializada y que tenga una perspectiva antirracista. Totalmente de acuerdo. Y en cuanto a lo que estábamos hablando de los referentes, ¿consideras que a veces se nos imponen referentes que a nosotros no nos cuadran, o incluso referentes muy estereotipados, ¿no? El jugador de baloncesto, el jugador de fútbol, la bailarina de no sé qué, la cantante, pero que realmente no son a lo mejor referentes que nos valen a nosotros, porque no es con quien nos identificamos. No sé si tú ves que esto sigue sucediendo o que hay que poner estos referentes sí o sí. Esto para mí, por ejemplo, es muy conflictivo, ¿no? Porque justo los perfiles que has dicho son perfiles dentro de como una profesión muy destacada, muy tal, y entonces yo entro en conflicto aquí sobre el Black Excellence, ¿no? O la excelencia o dentro de las profesiones, ¿no? Es como tienes que luchar mucho, 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 mucho por llegar hasta allí. Evidentemente, el gran porcentaje, ¿no? Ahora estamos en un momento histórico en el que hemos estudiado mucho, 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 tenemos muchos másteres y tenemos muchos doctorados y no tenemos trabajo, ¿vale? Entonces, que esto no ha pasado en la vida. Y esta generación que tiene muchos másteres, muchos estudios, ha dicho, Jolín, ¿qué ha pasado aquí? No se suponía que si yo estudiaba mucho, hacía mucho. Entonces, tener unos referentes concretos de que si persistes, llegas, son injustos, porque quizás no llegas. Eso por un lado, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, ¿por qué no también referenciar o tener referente pues, a tu madre, a tu padre, bueno, dentro de las personas racializadas, lo entiendo, una tía o yo que sé, cualquier otra persona, llevando ahora en el contexto de adopción, pues yo que sé, una persona cercana, ¿no? Se me ocurre, no sé si tenéis acceso a estas personas un poco más cercanas o la persona que está atendiendo ahí el pan, yo que sé, se me ocurre, o sea, que no tiene que ser una referencia, sino una persona que te habla agradable, que te hace sentir bien, ¿no? Como que ampliar esa gama de referencias ojo, y ser tu propia referencia también es válido, ¿no? Es como muy ego, es como, ay, es que claro, ¿cómo voy a ser yo mi referente
Pero si soy la única, pues al final, ¿no? También como iniciar ese camino también, ¿no? De conocimiento. Es complejo, ¿no? Yo estoy ahí, estoy, estoy ahí, ¿no? Estoy como a la vez que voy diciendo, lo estoy como midiendo mis palabras por esto, ¿no? Pero yo creo que es como muy amplio, ¿no? Muy subjetivo, quizá. ¿Tú cómo lo sientes, bandita? Uy, se me está acabando la batería, socorro. Espera, voy a ver ahora. Madre mía, ¿ves? Es que me va a pasar de todo. ¿Me dais un segundo que vaya por un cargador? Ahora me dices Sin tú cómo problema. tú lo ves, bandita, ¿vale? Me Vale, interesa. sin problema, Pablo. Bueno, pues en la pregunta que me hacías, yo lo que he visto es lo que te comentaba, que se nos ponen referentes, aparte como de lo que decías, ¿no? La excelencia. Y encima parece que si eres racializado tienes que ser excelente, ¿no? Y lo hablaba con una amiga racializada que cuando en nuestros puestos de trabajo, cuando logramos conseguir un trabajo, siempre tenemos que, hay una presión social y una presión interna de demostrar que nos merecemos ese puesto de trabajo y a lo mejor la persona no racializada no tiene que hacer esa demostración constante. Entonces, poner esos ejemplos de excelencia parece que es como tenemos que conseguir la excelencia, ¿no? Y tenemos que lograr eso. Y luego, aparte, creo que para cada niño y cada persona racializada tiene que tener los referentes con los que él o ella se siente identificado, ¿no? A mí no me pongas un futbolista, no me gusta el fútbol, ¿no? Ponme algo que a mí me gusta, ¿no? Y referentes de la vida cotidiana. Yo ahora estaba pensando en el que antes, bueno, y mucho tiempo se ha considerado, decían, no, es que, ¿cómo le voy a poner solo de referente el barrendero del barrio o el cajero? Y digo, está siendo también muy racista en ese comentario, ¿no? Porque eso no es, eso es nuestro día a día cotidiano también, ¿no? Entonces, buscar referentes en la vida cotidiana, en la persona que ves que va a trabajar. Pues yo soy trabajadora social y me dedico a la parte de salud mental y para mí Nadine Burke es una referente en esto de la adversidad temprana, ¿no? Y hay otros profesionales racializados que para mí son referentes y son gente del día a día, ¿no? Que no son estrellas, por así decirlo. Entonces, considero que también es que las personas racializadas se nos exige constantemente esta excelencia y esto también conlleva a nivel de salud mental unos problemas muy importantes, ¿no? Esta autoexigencia que luego hemos visto no, en lo que se ha traducido, ¿no? En problemas de ansiedad, en la perfección que no podemos lograr y bueno, que eso yo creo no se ha valorado ni se ha tenido muy en cuenta a la hora de establecer los referentes adecuados para los niños y las niñas racializados. Totalmente de acuerdo, ¿no? Incluso para, para hacer algo bueno, que se supone que es lo que producen los referentes, se ha hecho desde un punto de vista colonial y racista, ¿no? Es como incluso a veces la solución, ojo con las soluciones, porque a veces las soluciones son peores que el mal, ¿no? Entonces parece que un referente como que viene a afirmar y viene a ofrecer pues una referencia como un modelo y luego al final termina siendo otra cosa, ¿no? Entonces también en ese sentido también estoy muy de acuerdo contigo, como también, ¿no? Como aterrizar los referentes, ¿no? Que no tiene que ser Barack Obama, ¿no? O no tienen que ser, yo qué sé, pero como aterrizarlos, ¿no? La mayoría de la gente está viviendo y, ojo, incluso sin hacer cosas, algo que pongo mucho énfasis es como también en estar, en vivir, en ser, sin el hacer constante, ¿no? Porque al final todo esto requiere mucha energía, mucho esfuerzo, de más por el hecho de que tienes el proceso de racialización a cuestas, con lo cual no tienes que estar haciendo todo el rato, ¿no? Como no hacer también como que está bien, ¿no? O sea, como no llegar a incluso no tener que hacer una carrera, todo esto yo sé que entra en conflicto, ¿no? Pero todo esto también es importante. Pues peluquera, pues las uñas, no sé, al final, pues lo que quieras, ¿no? Esto también.
Nos preguntan que si el comportamiento racista es por parte de un profesor o de una profesora, pero es tan sutil que es difícil dar pruebas de ello, ¿qué se podría hacer? Y si su hija no quiere ir a clase con esa profesora ni denunciarla por empeorar las cosas, que si se debería dejar pasar. No lo sé. Es que eso es una decisión como muy complicada, ¿no? Eh, ¿Cuántos años tiene la criatura de este ejemplo? ¿O es un ejemplo random? No, como creo que conozco a la persona, creo que tiene 16, 17 años la hija. Claro, es una edad compleja. Empieza a tomar las decisiones la criatura. Bueno, pues aquí quizá desde mi punto de vista como psicóloga, ¿qué podríamos hacer aquí? Pues mira, darle las opciones, ¿no? Lo que estábamos hablando, ¿no? También ya el mal ya está hecho, ¿no? Como quien dice, ¿no? La criatura pues ya tiene niveles de ansiedad y de estrés muy altos, ya está sufriendo lo que tiene la violencia que supone, porque estamos hablando de violencia, el racismo es eso, es violencia, una violencia además muy que te penetra hasta los huesos, te pone del revés, cuando lo vives lo entiendes, ¿verdad, bandita? Es como te pone los pelos de punta. Entonces el racismo es violencia. Entonces esta persona, esta criatura está viviendo ya. La violencia es como ya el mal está hecho, ¿no? Y además de esas maneras. Con lo cual, como mamá quizá vendría bien aquí ponerle como todas las opciones. Es como que decida a esa edad, ¿no? Que decida, porque con 17 años es complicado, es muy, muy, muy complicado. Entonces, probar también, ¿no? Ponerle las opciones, decirle sostener de "Uf, lo que está pasando y esto, ¿no? Pero bueno, tú decides, ¿no, hija? Eh, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, eh, quizá exponerle cuáles podrían ser las consecuencias, no sé, del tipo de relación que haya, siendo una edad complicada, las consecuencias de no denunciar y las consecuencias de denunciar y que decida, ¿no? De, Sí, de hecho, bueno, nos ponen Carmen el que no se deje pasar ni una, ¿no? Y que por un lado su hija puede ver que no la validáis. También a veces sentimos que no nos validáis cuando no queremos denunciar, ¿vale? Y yo creo que es algo de lo que estábamos hablando anteriormente, que se nos exige denunciar, se nos exige ponernos delante de un profesor o una profesora que nos puede hacer la vida imposible en la escuela. Entonces, que tenemos que tener mucho cuidado que la validación es hacia nosotros y hacia lo que sentimos, ¿no? Y a mí sí que me gustaría dejar eso claro. O sea, puede acompañar sin poner una denuncia. Igual esta niña necesita más la comprensión de su madre, de pues sí, esto está pasando y como dice Paola, hay todas estas alternativas. Tú decides y la denuncia puede ser cuando termines el colegio y no tengas que volver, porque tener que enfrentarte a tu agresor y a un conjunto de personas que están permitiendo esto es muy duro, ¿no? Sabemos que contra un colegio entero vamos a perder, porque le van a la profesora la van a escudar. Entonces, que tengamos mucho cuidado con cómo, ya siendo más adultos o más con 16, 17 años, creo que los padres tenéis que pensar muy bien qué soluciones ponéis, que nos tengáis lo que decía Paola desde un principio, tanto en el proceso, que lo ha explicado muy bien, ¿no? La importancia de nuestra voz en el proceso y la importancia de nuestra voz en estos casos y de nuestras opiniones. Eh, a veces hemos sufrido tanto que tener que ponernos otra vez a denunciar o lo que puede implicar socialmente es muy duro y puede ser un rechazo ya no solo por el profesorado, sino por nuestros compañeros. Y con 16, 17 años el grupo es muy importante. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar estas decisiones, ¿vale? Y bueno, pues yo sigo haciendo preguntas. Es que si la gente me pregunta, yo me lanzo. Tú trabajas con personas migrantes y personas refugiadas, ¿no? Entonces, supongo que uno de los temas que tienes muy en cuenta es en la parte del trauma psicológico.
en adopción también hablamos mucho de esta parte del trauma, y yo te quería preguntar si crees que en todas las corrientes que hay de trauma, supongo que tú también te has formado y yo hago muchos cursos de trauma y me falta una parte esencial, y es que nunca escucho una formación en la que se habla del trauma racial. Entonces, no sé si tú eso también lo ves en tus pacientes o lo ves en tus compañeros, y cómo crees que podríamos integrar este trauma racial a otros profesionales no racializados. A ver, sí, lo que pasa es que quizá ahí las referencias no las tengas en español, porque yo tengo muchas en inglés. O sea, por ejemplo, está la doctora Tema, que habla de trauma racial, es muy buena, muy potente. Está Decolonizing Therapy, que no me acuerdo cómo se llama, la doctora es Muller, pero no me acuerdo el nombre. Son muy, muy, muy potentes en trauma racial y a veces ofrecen formación. Lo que pasa es que no lo vas a encontrar en español nada. Entonces, nada, eso. Hay algunos libros que también son muy potentes, que es La mano de mi abuela, es en inglés, pero se llama así, La mano amorosa de mi abuela. Ahora te lo paso, no recuerdo ahora cómo es exactamente el nombre, pero es como, pues habla sobre el trauma, sobre todo en un contexto de personas racializadas, que como que tiene más sentido, ¿no? Al final, de lo que estamos hablando, porque sí que es verdad que hay muchas formaciones de trauma, hay muchas formaciones, se habla mucho de trauma, pero no se mete, como siempre, la perspectiva de raza. Yo que he notado en consulta, eh, bueno, pues hay una revictimización constante, ¿vale? Con lo cual es muy difícil, como se hace complicado la sanación, porque cuando hablamos de perspectiva de trauma, ten en cuenta que muchas veces el estresor que te ha causado este estado desaparece. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de un trastorno de estrés postraumático, pues si es en una guerra, por ejemplo, o incluso que son los más comunes cuando es con una agresión sexual, son muy graves también, pero bueno, en principio es como ha pasado la agresión sexual y continúa, ¿no? No siempre es así, pero bueno, en la mayoría de los casos es esto lo que ocurre, o en el caso de una guerra, etc., no haber participado en una guerra. Que estos son los casos como más que se suelen visionar más, ¿no? Con la raza, por ejemplo, esto no ocurre, porque como seguimos viviendo en el entorno racista y no solo viene de una sola persona, sino que viene de un conjunto de personas, entonces existe un proceso de revictimización constante. ¿Esto qué ocurre? Que agrava y empeora las posibilidades del proceso de sanación, ¿vale? Hay procesos que literalmente no pueden sanarse, porque es imposible en el contexto en el que se está viviendo. Entonces, pues eso es lo que yo he percibido sobre todo en consulta, y bueno, por las formaciones también que hay, ya te digo, de estas doctoras que son muy potentes, están muy guays, y como que centra mucho la atención en eso, en hablar, en lo que estamos hablando, en sostener, en charlar, en como dar espacio a lo que estamos sintiendo y todo lo que estamos procesando, incluso sin la necesidad de salvar esa parte, ¿no? O de esa parte salvacionista de, bueno, te voy a quitar este trauma, ¿no? Es como, no te voy a quitar nada, porque ¿cómo se quita algo que duele mucho, ¿no? ¿Cómo se olvida? Entonces, como dar mucho espacio al hablar, a validar, a escuchar lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hacer, y en cualquier caso, luego hay una postura que es transformar. También está muy bien. La transformación también viene a veces muy bien, que aquí entra mucho el arte, la música, entra mucho bien pues la pintura, la poesía, pues aquí como muchas cosas, ¿no? A nivel transformativo, que pueden venir muy, muy guay también. Entonces, esto también son las herramientas que yo uso en consulta, usualmente, aunque es muy complejo el trauma. Yo tengo ahí un conflicto con el trauma, y al principio pensaba que podía ayudar a mucha gente, y ha resultado siendo pues que no puedo ayudar o sea, que no soy la salvadora que me creía que iba a ser.
Efectivamente. María José nos cuenta que su hijo un día fue contando que un profesor le había tirado el pelo y no quería que su madre dijese nada por si el profesor se enfadaba. Que le explicó que el profesor no tenía derecho a hacerlo y fuimos al colegio a hablar y el niño vino con nosotros. Él salió de allí reforzado porque tuvo el apoyo de su madre y el profesor se disculpó ante él y entendió que no tiene por qué permitirse situaciones así. Sí, a ver, creo que no lo he entendido bien. ¿Me lo vuelves a leer, por favor, Bandita? Que yo no, yo puedo mirarlo, yo no sé cómo Sí, se mira. estás con te tiene que aparecer como si fuese un cómic, yo creo que abajo en la pantalla, como un bocadillo de cómic de mensajes, de mensajería. Si no, yo te lo vuelvo a leer, no te preocupes. Sí, hazme ese favor, que ya te digo Vale. que con esta plataforma no estoy familiarizada y encima estoy desde el móvil y no me aparece eso que me dice. Vale. Mi hijo vino un día contando que un profesor le había tirado el pelo y no quería que yo dijera nada, por si el profesor se enfadaba. Le expliqué que el profesor no tenía derecho a hacerlo y fuimos al colegio a hablar y el niño vino con nosotros. Él salió de allí reforzado porque tuvo nuestro apoyo y el profesor Uy, perdón, es que como van escribiendo se me mueve. Y el profesor se disculpó ante él. Entendió que no tenía por qué permitir situaciones así. Mm, sí, sí, esto es una anécdota muy buena y yo la verdad es que me alegro mucho de que haya salido así de bien, ¿no? Porque esto es esto, ¿no? Lo importante es que al final pues eh, las criaturas estén bien, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sí que doy paso, como os he comentado en algún momento, a la rabia, ¿vale? A la rabia, al reproche y, pues poner, pues, o sea, decir no. Otras veces no tengo energía y digo pues que no, pues no digo nada y me hago una bolita en mi casa y chimpum, santas pajuas. Y soy como muy compasiva en ese sentido con mis sombras, ¿no? Y con mis formas de hacer las cosas. No puedo siempre reivindicar porque no tengo la energía suficiente para hacerlo, con lo cual no tengo ni la energía, ni las ganas, ni nada para hacerlo, con lo cual hay ocasiones en las que no digo absolutamente nada y no hago unas lecciones y me permito que sea así también y soy compasiva conmigo porque a lo mejor puedo haber tenido otro resultado, pero no puedo con todo, ¿no? Y por otra parte hay momentos en los que sí, en los que digo, pues no me da la gana, pero eso ya lo decido yo, ¿no? Eso lo decido yo en función de cómo yo esté en ese momento. Tengo en cuenta muchas cosas, que esto también lo trato mucho en consulta. O sea, si tengo más estresores, si tengo más cosas que me están gastando la energía, pues quizá no es momento de reprochar, ¿no? Como teniendo en cuenta mucho, escuchando mucho al cuerpo y nuestra sabiduría propia que tenemos las personas, ¿no? Entonces esto también lo tengo en cuenta. O sea, sí, reprochar sí, no siempre, por salud mental. Parece que siempre hay que reprochar, pero lo que decías tu bandita es esto. O sea, no siempre. No siempre, no se puede ser siempre el altavoz de todas las denuncias porque terminas rotísima. María José también te pregunta que si crees ¿Perdón? No, no he dicho nada, disculpa. Vale. Eh, Pregunta que si crees que es beneficioso para el niño continuar en contacto con su madre biológica para mantener su identidad y que le pueda servir de protección ante futuros problemas. Ella piensa que sí, pero que le gustaría saber tu opinión. No lo sé, no lo sé porque yo creo que puede ser, eh, de- que- podríamos hacer esto, María José, lo que estábamos comentando al principio y quizá ahora con 7 años la criatura no pueda decidir, pero como ir tanteando el terreno, de ir viendo, ¿no? Como, bueno, vamos a ver a tu madre, pero en algún momento tú si necesitas cualquier otra cosa, si ves que estás cómoda, estás incómoda, me vas diciendo y vamos haciéndolo pues según como tú vayas sintiendo que es muy importante. No, yo creo que este es el punto, ¿no? Como yo conozco, por ejemplo, una de mis pacientes no puede ver a su madre biológica, porque le da mucha rabia que la haya dejado, que la haya dado en un proceso de adopción. Mm. Yo creo también Entonces, eso son fases. O sí, sea, que también son fases, ¿no? Hay que tener muy en cuenta la etapa. Esto no es algo lineal, la adopción no es algo lineal y los procesos
de identidad con nuestra familia biológica tampoco no es algo lineal y se va cambiando. Y también hay que ver desde dónde vemos ese beneficio, si lo vemos desde el niño adoptado o la niña adoptada, o lo vemos como familia, porque también es lo que yo sí que soy partidaria que se mantenga, pero mantener ese contacto se mantiene de mil formas, no hace falta ni quedar constantemente a tomar algo, ni un contacto físico, y hay muchas formas de mantenerlo, ¿no? Y hay que ir viendo el cómo se mantiene este contacto con la familia biológica y qué repercusión tiene en los niños y en las niñas. Pues como dice Paola, es que si es una madre que a lo mejor a nosotros nos supone un esfuerzo tremendo y nos desregula completamente tener que seguir viéndola, a lo mejor hay que ver la forma de cómo trabajar esa desregulación y cesarlo un poquito, ¿no? Hay veces que volvemos a lo mismo, ¿no? Que parece que los niños y las niñas no tienen ni voz ni voto en ciertos momentos respecto a esto. Sí. Y pueden cambiar en cuestión de segundos. Os cuento una anécdota que no tiene nada que ver con la adopción, pero para que os hagáis una idea. Entonces, hace poco nos fuimos de vacaciones en autocaravana. Por favor, no lo hagáis nunca, ¿vale? Ha sido una de las peores experiencias vacacionales de mi vida. Qué desastre, por favor. Al final he descubierto que soy una señora que le gusta ir a hoteles y que le sirvan en los hoteles. O sea, está fatal que lo diga, pero es así. Nos fuimos porque pensábamos que éramos hippies, no hippies, pero que nos gustaba, pero no. Bueno, a lo que voy. Fuimos al mariposario de Benalmádena, ¿vale? A mí me dan miedo todos los bichos. Tengo un problema por mis traumas infantiles. Al final siempre terminas reflejando y tus cosas a tus criaturas, quieras o no, porque son emociones, son pulsiones, ¿no? Entonces, como yo tengo miedo, ¡ah! No pienso, es como actúo, ¿no? Entonces fuimos al mariposario de Benalmádena, que es un sitio en el que las mariposas están volando y se te posan en el cuerpo cuando están volando. Un sitio muy chulo, muy bonito. Y mi hija mayor tiene 7 años. Empezaron a posar. Yo, cuando se me posó la primera mariposa, dice, o sea, me quedé como bloqueadísima, como diciendo, Dios mío, me van a comer las mariposas, ¿no? Y esto fue lo que me vino a mi cabeza en ese momento, ¿no? Me van a comer las mariposas. Mi pareja no lo entendía, pero bueno, funcionan así los traumas, no tiene por qué entender por qué pensaba eso en ese momento. Y entonces mi hija me vio. ¿Y qué pasó? Que empezaron a posársele las mariposas a ella y no quería. Y decía, no, no, empezó a gritar, tuvo un ataque de ansiedad, tuvimos que salir, ¿vale? Del mariposario, porque dijo, no, no quiero, no quiero. O sea, fatal. Salimos del mariposario, le dimos la oportunidad de que volviese a entrar, no quería volver, y cuando ya estábamos en Madrid dijo, yo diciéndole, bueno, hija, o sea, está bien, puedes entrar, puedes salir, puedes hacer lo que tú quieras. O sea, me parece estupendo que hagas lo que tengas que hacer, o sea, lo que tú quieras. No quiero, no quiero. No entramos, no se entró. Volvieron a entrar solo a la entrada del mariposario y volvieron a salir porque ya quería entrar solo a la entrada. Miró así la mariposa y dijo, no quiero. Después de validarle constantemente, que no siempre lo hago, a veces grito, o sea, todo esto no quiero, ¿sabes? Endiosarme, ojo, mamis, que esto es así, ¿no? También, ¿no? O sea, todo esto entra en el contexto de vamos a normalizar también que, bueno, que hay cosas que no hacemos bien. Yo luego pido perdón. Digo, perdona que he gritado, hija, lo siento, ¿sabes? Pero es que una también es, ¿no? Una ser humana. Entonces, cuando estábamos en Madrid, me dice mi hija, quiero ir al mariposario. Y yo, y quiero ir al mariposario, y quiero ir al mariposario, y quiero volver al mariposario. Ahora. Y yo, no podemos volver, hija. Bueno, llorando, que quería volver al mariposario. Entonces, ¿por qué os cuento todo esto? Porque, aunque parezca que en un momento han tomado una decisión como muy fehaciente, mira que estuvimos horas rondando como en autocaravana, pues horas así, dando vueltas en autocaravana por el mariposario, y no quiso volver, y era una decisión como súper firme. Un día después quería ir al mariposario y ella está convencida de que un día va a volver al mariposario. Ella, yo no sé, con nosotros y nosotros, pero va a volver un día. Entonces quiero también como poner también pues un poco en el debate el hecho de que las criaturas
hoy dicen una cosa y al día siguiente dicen otra, o sea, en tanto en cuanto que quizá pues dejarles decidir como es que es muy importante y tener en cuenta esa variabilidad de un día, hoy quiero ver a mi mamá, mañana no la quiero ver, hoy la quiero ver, mañana no la quiero ver. Y está bien. Nos preguntan que si planteas algún grupo de adolescentes racializados online que puedan ir guiados por ti. Ya. Ay, si es que me lo piden muchísimo, muchísimo. Tengo que mirar. Ahora mismo no estoy atendiendo criaturas. No estoy atendiendo criaturas porque entiendo que también hacen falta como unos recursos. No estoy segura. He atendido adolescentes de 17, 18, ya, o sea, como con un permiso de sus padres, pero más peques no los he atendido porque es muy difícil yo estoy en Madrid y yo tengo gente, yo qué sé, o sea, de Sri Lanka, o sea, os digo de verdad que tengo gente para mí es el ordenador, mi herramienta de trabajo y el móvil. Poca gente tengo en Madrid. Entiendo que cada una será de algún lugar de España. Entonces, ¿o sois todas de Madrid? ¿Sois todas de Madrid? No, ¿no? No, cada una es de un lugar de España. Bueno. Eh, entonces, tratar con criaturas a través del ordenador es complicado. Sí. Y los grupos hay que tener mucho cuidado también. Exacto. Hay que tener como una serie de herramientas y por eso no me he animado. Porque yo tengo que ser honesta, claro, con lo que hago, si no, apague y vámonos. Porque esto entra dentro también de mi actividad como activista, ¿no? O sea, aparte de que soy psicóloga y tal, es como, ¿no? Como dentro del activismo, que realmente me apetece que haya pues ese proceso sanativo y tal, ¿no? Como dentro de este contexto activista, con lo cual, si no funciona, no lo quiero, me da igual, o sea, no puedo realizarlo, no quiero ni probar, porque miedo me da lo que pueda terminar resultando. Entonces, no, no siento, pero está complicado, resulta complicado ahora mismo. Luego pues supongo un comentario que es respecto a la pregunta que acaba de plantear María José, la necesidad de los referentes biológicos para la construcción de identidad de nuestras hijas e hijos, que en su caso es posible, pero en el caso de muchas adopciones transraciales es imposible conocerlos. Bueno, yo supongo también más que transraciales internacionales, porque también tenemos adopciones en España transraciales. Entonces, en las adopciones internacionales que es imposible conocerlos. Supongo. Claro, aquí hay una cosa, ¿no? Que era como estábamos hablando al principio, por ejemplo, en el caso de las criaturas, que es una definición internacional. Te oímos fatal ahora, Paula. ¿Me oí fatal? Ahora mejor. Sí. Espera, que a veces pongo el dedo así ahí abajo y por eso no se oye. Entonces, también es como al principio queremos referentes. Claro, y queremos referentes que a poder sean de la familia y que poder sean del país y que, ¿sabes? Es como algo, y a veces es complicado como lidiar con el hecho de que, pues si es una adopción internacional, no van a haber referentes de su familia. ¿Sabes? Como, sí, como no vas a tener referentes de tu familia, es tremendamente fastidiado y es algo que no, pues que es algo que no vas a tener, pero que es la realidad. Ojo, hay algo que trabajo mucho entre las expectativas, lo que queremos que sea, y la realidad. ¿Me escucháis bien? Sí. Y la realidad. Jugar mucho con esto, ¿eh? Yo hablo mucho de aterrizar. Yo soy una persona muy de tierra, de aterrizar las cosas. Tengo mi parte espiritual, pero a mí la tierra me engancha. Yo me gusta las cosas terrenales, lo que es también, ¿no? Un poco. Y entonces en este afán siempre pongo hincapié en que diferenciemos muy bien lo que tenemos, lo real, de lo que queremos que sea. Porque siempre puede haber ahí un conflicto. Queremos que tengan referentes de su familia, esto es lo que queremos. ¿Y qué tenemos? Cero, patatero, nada.
No sé si me explico en este sentido. Entonces, y lidiar con esto, ¿no? Y enfrentar esto y confrontar esto, que la realidad, que es lo que tenemos, ¿no? Pues bueno, yo para ir terminando te hago la última pregunta y es que si, bueno, este ciclo de charlas se llama Más allá del color de la piel por todo lo que hemos ido hablando y es si consideras que en las escuelas nos falta un antirracismo más, un poquito más antirracismo, ¿no? Porque yo estoy harta de los talleres color carne y eso está muy bien, pero hay muchas más cosas de racismo en el aula y en las escuelas y nos hemos quedado, yo creo, a veces un poquito ahí atrás. No sé si tú también esto lo has visto, si consideras que necesitamos un cambio en las aulas en cuanto al antirracismo. Sí, hace falta. No sé si sabéis que yo hace 10 años fundé una asociación. No me habéis googleado, va, mejor, porque aparecen cosas buenas, pero a lo mejor no salen cosas tan buenas. Bueno, pues hace 10 años yo fundé una asociación que se llama Educación contra la Discriminación. Todo esto lo vengo a decir porque yo estaba convencida de que el trabajo estaba en las clases, en el aula. ¿Qué ocurre? Que las familias tenemos que hacer mucho trabajo, pero aquí hace falta mucho trabajo institucional, es decir, regular leyes, hace falta leyes. Cada escuela que intente ser antirracista y que no esté dentro del currículum escolar es complicado, ¿vale? Porque hay muchos sesgos, una persona entiende lo que es el antirracismo, otra persona entiende lo que sea, o sea, en base de sus subjetividades y no de un currículum. O sea, es decir, esto es lo que hay que hacer para denunciar, ta, 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 ta. Entonces yo veo muy apropiado, por un lado, pues hacer el trabajo que podáis dentro de lo posible. Si la cosa es muy grave, si está habiendo bullying, si hay ideas autolíticas que puedan ocurrir, si hay cosas como muy así, o sea, hay que denunciar, ahí sí no hay opción de denuncio o no denuncio, o sea, es decir, si le están pegando, si hay intimidación, ahí quiero dejar claro que no es la decisión de la criatura, hay decisiones que la criatura no puede tomar, ojo. O sea, si te están pegando, si están pegando a la criatura, si está teniendo, o sea, hay que tener mucho cuidado también en eso, que antes te lo quería decir, pero al final no lo dice, ¿vale? No todo puede ser criterio de la criatura, porque hay situaciones que no sabe discernir si pues precisamente son buenas o malas para ellas. Esto es muy importante y sobre todo es donde hay violencia, donde hay ideas autolíticas, hay depresión, hay trastornos ahí por medio que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Y luego, pues sí, o sea, hay que hacer un trabajo muy grande en las escuelas antirracistas, pero yo os animo, sobre todo, Antumi Tuasille y Patricia Roku, son dos profesores que están haciendo trabajos muy importantes en la legislación, en legislar. Ahora mismo, Antumi Tuasille, que es el presidente de la Consejería de la no discriminación, no recuerdo cómo se llama el organismo, tienen una encuesta pública para ver qué tipo de leyes, o sea, o qué puntos en la ley que quieren redactar sobre antirracismo, pues a la población como que le viene bien, o sea, qué añadiría, ¿no? En estos puntos, en estas leyes. Entonces yo os animo, por un lado, pues por ejemplo, se llama Antumito Asille. Si quieres luego se lo mando a Bandita y os la mando a vosotros, ¿vale? Y yo creo que por un lado, legislar y dar, ¿sabes? Y dar o sea, molestar, ¿sabes? A nivel institucional también, en las leyes, golpear las puertas y ir a la Asamblea de Madrid y decir, oye, mira, o sea, pero así, os lo digo honestamente, o sea, molestar. Oye, esto no puede ser, esto no puede ser. Dar el coñazo, lo quería decir, pues no lo quería decir, pero, o sea, estar ahí. Que te digan, ¿quién es? Soy yo, otra vez, soy yo otra vez. ¿No? Y por otro está la parte, pues, del el antirracismo persona a persona, que es como yo le llamo. El educar al profesor, el educar al director, el tal, que es tela, que las dos cosas son necesarias y una sin la otra es imposible. Con esto quiero decir que, ok, hacer antirracismo persona a persona, pero hay que meter mucha fuerza a la institucionalidad. ¿De acuerdo?
batería, cobertura, no sé, como muchas cosas. Ya estoy perdiendo todo en el camino. Pues muchas gracias, Paola, por este rato que nos has dedicado esta mañana, por conversar con nosotros y compartir, bueno, y hacerlo de esta forma en la que te podamos preguntar y hayamos podido hacer como un coloquio. Así que nada, seguimos en contacto y muchas gracias a las personas que habéis estado escuchándonos durante esta hora y media y que habéis aprovechado esta mañana de sábado para estar con nosotros. Ha sido un placer, gracias. Igualmente, encantada. Igualmente, Muchas Paola. gracias a todas. Chao. Chao.